compañeras. Buenos días, compañeros técnicos, todos. Agradecerles a todos ustedes por permitirnos este espacio y compartir, ¿no?, entre todos experiencias vividas sobre el cultivo de yuca, ¿no? Mi nombre es Victorino Blandón, me desempeño como investigador agrícola en el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y pues en esta ocasión vengo a compartirles o que compartamos entre todos, ¿no?, las experiencias, ¿no?, que se han realizado y que hemos tenido, que hemos desarrollado. En ese sentido, en algún momento hemos tenido éxito y que compartamos, ¿no?, entre productores, ¿no?, más que todo. El tema así en un sentido amplio, pues ya lo compartía la compañera Mariceli, ¿no? Son técnicas, más que técnicas, algunas herramientas, ¿no?, que nos podrían servir en algún momento, según las condiciones, para mejorar, ¿no?, la producción en el cultivo de yuca. Vamos a abordar básicamente tres temas. El primero está relacionado con la generación de variedades de alta productividad, que INTA pues se ha especializado en este sentido, ¿no? También se va a abordar un tema de cómo la yuca, el cultivo de yuca, los últimos 10 años ha venido posicionándose en los mercados tanto nacionales como internacionales, de manera pues que hoy en día la yuca pues ya dejó de ser un cultivo alternativo o de autoconsumo, y más que todo pues es un cultivo de comercialización, ¿no?, de exportación, un cultivo que genera ingresos, ¿no?, a las familias productoras. Y ya por último, el tercer tema pues se trata, ¿no?, de algunas prácticas o innovaciones que hemos realizado, hemos compartido con algunos productores y pues que han servido de mucho para contribuir, ¿no?, a tener buenos resultados en cuanto al cultivo de yuca. Entonces inicio con el tema 1, que es la generación de variedades de yuca de alta productividad en Nicaragua, ¿no? Disculpen. Bien. Entonces, antes de desarrollar el tema de la generación de variedades, quiero hacer un poco de énfasis sobre un aspecto que en gran medida la mayor parte de nuestra población, seamos o no productores, hemos sido afectados, ¿no? Y en ese sentido, pues hablo sobre el tema de la variabilidad climática, ¿no?, en Nicaragua, ¿no?, que en ciertas etapas, en ciertas condiciones, en ciertas zonas, han tenido efectos bastante negativos y que lamentablemente nos han perjudicado en temas de producción, ¿no? Y es que, qué sé yo, desde 2010 hacia adelante se han sentido algunos fenómenos que están relacionados básicamente a estos cambios en el clima, ¿no? Y por ello vivir con esa incertidumbre de que de pronto va a llover o no va a llover, y que si la lluvia inicia en mayo o viene en junio o esté en abril lloviendo, pues es un tema que hay que tenerle en mente, hay que ponerle cuidado y buscar cómo abordarlo, ¿no? Se ven algunas imágenes en donde la sequía en el 16, perdón, en 2016, afectaba a la producción de yuca, de frijol, perdón. En el 2013, la roya en el cultivo de café también hizo estragos. En el 11, la mancha de asfalto en el maíz a nivel de Centroamérica hizo daños al cultivo. Y ya acercándonos en el 2017, la aparición del pulgón amarillo, que en su momento pues no era considerado como una plaga principal, un insecto plaga principal, pero sin embargo, pues por esto de los fenómenos climáticos, han habido explosiones de insectos que se nos han convertido en plaga, ¿no? Y esto conlleva pues a buscar nuevas formas de cultivo, nuevas alternativas de producción, nuevos rubros emergentes para pues poder, ¿no?, producir y llevar ingresos, ¿no?, a nuestras familias, ¿no? Entonces vemos
una de las principales bondades en el cultivo de yuca, ¿no? Es su adaptación a diferentes zonas, ¿no? Es un rubro que demanda de poca agua, es decir, cerca de 400 a 700 milímetros. En todo el ciclo del cultivo ella podría desarrollarse y sacar una buena producción en cuanto a almidón o harina, que otros cultivos en las mismas condiciones, ya sean buenas o malas, pues no van a desarrollarse igual, ¿no? Um, Tolera bastante los suelos ácidos, suelos pesados, y de esa manera, pues, en rubros que generan, ¿no? Ingresos, pero por esto de la fertilidad del suelo no se pueden desarrollar, y en el caso, pues, del cultivo de yuca nos permite, ¿no? Poder producirla, ¿no? Bajo esas condiciones, ¿no? Entonces existen una serie de factores, una serie de bondades, de ventajas que el cultivo de yuca, pues, nos podría ayudar a tener, ¿no? Producción, sea para autoconsumo o para la comercialización, ¿no? Además decirle que es un cultivo que tolera tanto plagas como enfermedades, y que eso le ha permitido el éxito, ¿no? Hoy en día de trascender los mercados, ¿no? Bien. Hablaba sobre mercados, y es que en los últimos 5, 7, 10 años, el cultivo de yuca ha tenido un impacto económico en nuestro país, y de ese modo, pues, hemos visto algunos cambios, algunas innovaciones, algunas adopciones de tecnología, en este caso variedades, que pues han contribuido a ese mejoramiento productivo, ¿no? Sin embargo, pues anteriormente eh, los rendimientos en el cultivo de yuca, y si se compara con a nivel centroamericano, pues históricamente, pues han sido los más bajos, ¿no? Si, nuestro rendimiento, según las estadísticas de FAO, para el 2018 andaba cerca de los 130 a 140 quintales por manzana promedio, ¿no? Muy por debajo, ¿no? De Costa Rica, El Salvador, ¿no? E igualado, ¿no? Con Honduras, ¿no? Únicamente superábamos a Guatemala y a México, pero son países que su mayor producción es en otros cultivos, ¿no? Y no tanto en el cultivo de yuca, ¿no? Entonces, teníamos los rendimientos más bajos de la región en cuanto a producción, y de esa manera, pues, INTA, a través de sus estrategias de investigación, desarrolló una línea para que buscáramos respuesta, ¿no? A mejorar este tema de la producción, ¿no? En ese sentido, pues, hemos desarrollado un sinnúmero de variedades que más adelante les voy a ir presentando sus principales características. Les hablaba sobre la importancia económica, ¿verdad? Y les decía, ¿no? Que hay alrededor de más de 30.000 manzanas que se siembran anualmente, cerca de 3.000, 4.000 productores que se dedican a la producción de yuca, y pues que anualmente esto genera miles de millones de dólares de ingresos, tanto en la comercialización nacional como en la exportación, ¿no? Y ahora no solamente estamos exportando raíces frescas, es decir, materia prima, sino que también aquí mismo se está transformando la materia prima y se está exportando a diferentes países que demandan de este subproducto, ¿no? Y de ese modo es que ha tenido un auge la producción de yuca en las diferentes zonas del país, ¿no? Comentarles que en el caso de nuestros suministros de energía, ¿no? Que derivan tanto de granos y cereales, también de las raíces y tubérculos, pero que en el caso de Nicaragua, pues, es uno de los mayores suministros de energía, ¿no? Las raíces y los tubérculos, y ahí pues sobresale obviamente el cultivo de la yuca, seguido de la papa y otros rubros, ¿no? Entonces sí tiene un valor comercial, sí tiene un valor nutricional y pues económico, ¿no? Eh, Acá es donde empieza el tema que queremos compartirle,
y es sobre el proceso de mejoramiento y la generación de variedades de alta productividad que el INTA se encarga en desarrollar, ¿no? Y entregarle a las familias productoras. Entonces, generalmente, nuestras variedades, nuestros clones o materiales de siembra proceden del Centro Internacional de Agricultura Tropical, ubicado en Colombia, ¿no? De ahí se trae hacia Nicaragua y se comienza la multiplicación masiva de estos clones o estas variedades, como quieran llamarlo. Su multiplicación inicia a través del cultivo la técnica de cultivo de tejido, ¿no? Que algunos ya deben de estar familiarizados, en donde pues consisten meramente en multiplicar la semilla de una manera masiva y libres de enfermedades principalmente, ¿no? Luego estas plantitas pasan a un sombreadero o una casa maya para aclimatarse y luego pues proceder a establecerlas en campo. Establecidas en campo, comenzamos a multiplicar la semilla vía estaca y luego de eso a hacer pues los procesos de investigación. Entonces los procesos de investigación principalmente consisten en evaluar el rendimiento, que es nuestro principal variable de interés, nuestro principal aspecto que queremos mejorar, y también pues caracterizar, ¿no?, las variedades. Es decir, de pronto hay variedades que, a pesar de que no son productivas en términos de materia prima, tienen otras cualidades u otras bondades, ¿no?, que podrían ser explotadas comercialmente, ¿no? Entonces caracterizamos, evaluamos en nuestro Centro de Desarrollos Tecnológicos, pasamos a la finca de los productores a evaluarlas en conjunto, validarlas en conjunto, y ellos al final nos dan el visto bueno para que INTA proceda a liberar las tecnologías. Y de ese modo, pues, el proceso de cómo nosotros hemos generado, ¿no?, las tecnologías referidas a las variedades o clones de yuca, ¿no?, de alta productividad. Importante decirles que se mantiene un rendimiento promedio nacional entre los 140, 150 hasta los 180 quintales. En el mejor de los casos llegamos a 200 quintales por manzana promedio, y que nuestros materiales, ¿verdad?, bajo diferentes condiciones de manejo, desde la selección de la semilla hasta el control de plagas y enfermedades, etcétera, etcétera, oscilan sus rendimientos de 300 a 400 quintales, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que gracias a las variedades que hemos generado, hemos evaluado con los productores, con ustedes, hemos aumentado el rendimiento, hemos pasado de 180 a 300 quintales, 400 quintales en dependencia de la variedad, y de esa manera pues hemos incrementado la productividad en el cultivo de yuca. Sin embargo, hay algunas limitantes, ¿no?, como en todo cultivo, ¿no? Y por la naturaleza pues del cultivo de yuca, pues la principal limitante es la disponibilidad de material de siembra, ¿no? Entonces, sin embargo, pues existen algunas técnicas de propagación que entiendo que algunas empresas almidoneras acá en el país las están adoptando, y de esa manera pues están garantizando la producción de su semilla, ¿no? El detalle está en que difundir estos materiales con nuestros productores, ¿no?, y de esa manera pues dejar de hacer uso de los materiales o de las variedades, ¿no?, que históricamente han sido utilizadas por nuestros abuelos y que nosotros continuamos en esa línea, ¿no?, pero que los rendimientos no son los deseados, ¿no? Si se compara pues con las variedades que ha generado INTA. Entonces, comienzo a mencionarles algunas de las principales variedades que se han generado, ¿no? Y esto va en dependencia, ¿no?, de las bondades o las principales características de la variedad. Entonces voy a comenzar con
las variedades generadas para las condiciones de zona seca, ¿no? En el país, ¿no? Una de las principales variedades que ha tenido un éxito total de adopción es la variedad Inta Perla, que se introdujo del CIA como MPR 183, ¿no? Entonces, el principal atractivo económico de esta variedad es la cáscara de color rojo, ¿no? Y eso le ha permitido, pues, posicionarse, ¿no? En la mayor parte de las zonas de producción, ¿no? Y la segunda característica de esta variedad es que su ciclo es bastante corto, ¿no? Entre los 5 a 6 meses ella ya está de cosecha, y eso pues facilita, ¿no? En ese sentido escapar en alguna zona seca, ¿no? Escapar a la sequía, ¿no? Entonces sugerimos principalmente Inta Perla, que de hecho también ya lo hemos visto en los supermercados. Sugerimos el cultivo de Inta Perla principalmente en la zona eh, del corredor seco del país, ¿no? Una característica dentro de tantas que tiene es la forma de la raíz, que es cónica, ¿no? Y entre esa forma cónica, la longitud y el diámetro de las raíces, la hacen una principal eh, variedad para la exportación, ¿no? Es decir, que Intaperla debería de, el productor que le establece en campo, debería de estar, en el caso de que exporte o que tenga alguna conexión con alguna cooperativa o alguna empresa exportadora, debería estar exportando la variedad Intaperla, dado que sus características de la raíz le permiten o le confieren poder llegar a esos mercados que exigen ciertas condiciones, ¿no? Para comercializarlas, ¿no? E Intaperla, pues sí los cumple, ¿no? Totalmente. Entonces, un aspecto importante que es que cuando uno conoce su variedad, eh, sabe cuál es el propósito a cumplir, ¿no? Y en ese sentido, pues, los que estamos sembrando Intaperla y lo estamos comercializando localmente, les comento que su mayor explotación debería ser una de las variedades de exportación, ¿no? En el caso de Intaperla. Bueno, dentro de otras características que ponen en desventaja a Intaperla con otras variedades es que su ciclo termina a los 5 o 6 meses, y una vez que ha terminado el ciclo, por naturaleza de la variedad, por así decirlo, esta comienza a deteriorarse, ¿no? Eso lo hemos venido observando y muchos productores lo han comentado, de que no puede pasar más de 8 o 9 meses en campo, por esto de que se deterioran, ¿no? Totalmente las raíces, ¿no? Entonces, conocer que el ciclo, su límite es 6 meses después de la siembra, es el momento de la cosecha, y pues de ese modo pues evitar pérdidas en la raíz, ¿no? En la producción. Otro detalle de Intaperla es que por ser una variedad que ramifica, ¿verdad? A la hora de comercializar la semilla, por ejemplo, que el que quiera vender su semilla de Intaperla, por esto de que es muy demandada, va a necesitar mayor número de varetas, ¿no? Eh, por manzana, ¿no? Generalmente la semilla se comercializa por flete, esa es la unidad en la que nosotros compramos y vendemos semilla de yuca. En algunas zonas, pues por vareta, pero eh, para homogeneizar esto de la comercialización, uh, decirles pues que un flete está compuesto de alrededor de 700 a 900 varetas, ¿no? Y en este caso, pues Intaperla, dada la altura que tiene esta variedad, que es muy baja, ¿no? Y esto que también ramifica, eh, se necesitarían alrededor de 900 a 1000 varetas incluso para lograr establecer, ¿verdad? Una, una manzana. Entonces, esto podría verse como una desventaja porque necesitaríamos
el mayor número de varetas por manzana, ¿no? Si se compara con otras variedades, ¿no? Entonces, para tener eso en cuenta, ¿no? Aquí lo importante es que todos los que nos dediquemos a la producción de yuca conozcamos con exactitud cuáles son nuestras ventajas y desventajas respecto a las variedades que estamos cultivando y si tenemos algún propósito en específico, qué tanto estas variedades responden a ese objetivo o a ese propósito. Continuando, pues otra de las variedades igual, ¿no? Nosotros las sugerimos para el corredor seco, es decir, la zona seca del país. Entonces, otra de las variedades que hemos generado y que ha tenido un éxito, una aceptación rotunda, es la variedad Inta-Reina, ¿no? Con el código CM 6740-7, también introducida del CIAT Colombia. Y pues comentarles que esta variedad es de porte recto, no ramifica esta variedad, y es una de las variedades que cumple prácticamente todos los propósitos que se pueden pedir, ¿no?, al cultivo de yuca, ¿no? Entonces, tiene su rendimiento promedio entre los 300, 400 quintales, con un manejo bastante convencional, por así decirlo, es decir, cumplir, ¿no?, tanto con las demandas de nutrientes como el control de plagas y enfermedades y la disponibilidad de humedad en el suelo de una manera bastante adecuada. Entonces, Inta Reina tiene una altura aproximadamente de 3 a 4 metros y con ella, pues, a esa altura, fácilmente nosotros podríamos sacar estaquitas de 4 o 6 yemas por una cantidad de 15 a 20 estacas por vareta, ¿no? Y eso, pues, es una ventaja a la hora de comercializar la semilla, puesto que necesitaríamos menor número de varetas para establecer una manzana de yuca, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Con esto les puedo decir que a aquel productor que esté interesado en la parte de comercialización de semilla, no tanto de la materia prima, sino comercializar semilla como tal, ¿no? Esta es una de las principales candidatas para la comercialización de semilla de yuca, ¿no? Por esto de su altura y su porte, ¿no? Es una variedad también que se puede utilizar para la producción de forraje y alimentar, ¿no?, de esa manera a nuestro ganado en época seca, y que también esto no merma, no perjudica el rendimiento, ¿no?, dado que es una característica que tiene por naturaleza, ¿no? Esa agresividad en el follaje que tiene Inta Reina, pues le permite, ¿no?, verse como una variedad también forrajera. La materia prima, la yuca, ¿no?, una vez transformada, produce excelentes cantidades de almidón o de harina, ¿no? Tanto sí, pues, que muchos de nuestros almidoneros en el país demandan, ¿no?, de Inta Reina, ¿no?, por tener grandes porcentajes de materia seca y porcentajes de almidón. Más adelante voy a explicarles cómo, de una manera bastante sencilla para mí, y ya lo hemos hecho con productores, podríamos determinar, ¿no?, qué tan almidonera o qué tan harinera es nuestra variedad, ¿no?, de yuca. Esta es una variedad que tolera bastante plagas, principalmente ácaros, áfidos, trips, ¿no?, que son uno de los insectos plagas que nos atacan en época seca, ¿no? Sin embargo, pues ella tolera bastante este tipo de afectaciones, ¿no?, por estos insectos plagas, ¿no? Bueno, el rendimiento, les comentaba que su rendimiento anda entre 300, 350 hasta 400 quintales, y pues que podría desarrollarse fácilmente o muy bien, de una mejor manera, en la zona seca, ¿no? Su ciclo anda alrededor de 10 meses, también la convierte en una variedad de ciclo intermedio,
un tanto tardada que INTA Perla, pero que los rendimientos pues lo valen, ¿no? Esperar 350 a 400, no les mencioné el rendimiento de Perla, anda entre 250 a 300 quintales, ¿no? Según la zona y según las condiciones de manejo, principalmente. Igual, INTA amarilla, que es la siguiente variedad, la sugerimos también para el corredor seco y las regiones autónomas de la costa Caribe norte y sur, ¿no? Entonces, INTA amarilla, pues, es una variedad de yuca que la raíz, la pulpa, como quieren llamarlo, es de color amarillo, y eso se debe a que ella contiene eh, pigmentaciones de beta-caroteno, que es como un estimulante que nos da la vitamina A, por así decirlo, y de esa forma, pues, la raíz toma un color amarillo, pero no es amarga, ¿no? Nos podemos encontrar en diferentes literaturas, por así decirlo, que por naturaleza las yucas de pulpa blanca son dulces y las yucas de pulpa amarilla son amargas, ¿no? Inta amarilla es una variedad de yuca pulpa amarilla y que, sin embargo, no es amarga, ¿no? Ella es dulce, ¿no? Esto se debe a que ha sido mejorada, ¿no? Con dos tipos de variedades. Una que es rica en betacarotenos, por así decirlo, que es un precursor de la vitamina A, y la otra variedad es rendidora, ¿no? Se comporta bien en términos de rendimiento. Y entonces se hace el mejoramiento, se hace el cruce y se generó INTA amarilla, ¿no? Con el código CM 6119-5, ¿no? Entonces, dentro de las principales bondades que tiene INTA amarilla, pues es que es una variedad biofortificada, ¿no? Al final estamos hablando de una yuca que no solamente nos puede proporcionar energía, sino que también nos puede proporcionar vitamina A, que nuestro organismo lo tenemos, pero que es muy deficiente y que con la ingesta, ¿no? de esta variedad podríamos suplir o complementar este déficit, ¿no? nutricional. O de pronto estamos en zonas bastante aisladas y que pues por diferentes motivos no se tiene acceso, ¿no? a, a diferentes formas de alimentación. Entonces nosotros lo que sugerimos es que Inta María sea promovida en estas zonas donde pues las familias no tienen el hábito, ¿no? De pronto ir a una farmacia y comprar vitaminas para mejorar su salud. Y esto no es como una alternativa, ¿no? En vez de ir a gastar, qué sé yo, 200 córdobas por unas 3 cápsulas de vitaminas, entonces mejor consumamos INTA amarilla que va a tener el mismo efecto, ¿no? Que las vitaminas sintéticas o las que nos venden en la farmacia. Sin embargo, pues, por esto del color amarillo no es una variedad de interés comercial, es decir, no se va a comercializar en los mercados locales y que al final su principal uso ha sido, ¿no? La agroindustria, ¿no? Es decir, la transformación de la materia prima, ya sea en harina o en almidón, ¿no? Es altamente rendidora. Sus rendimientos van desde los 400 hasta los 500 quintales bajo condiciones de manejo adecuado, cumpliendo las necesidades de fertilización, control de plaga, maleza y humedad, ¿no? Sobre todo. La siguiente variedad, que también se sugiere para el corredor seco y las regiones autónomas, es INTA dorada, ¿no? Que básicamente tiene la misma naturaleza de INTA amarilla, ¿no? Es una variedad biofortificada, la pulpa es de color amarillo, tal vez su rendimiento es un poco bajo si se compara con INTA amarilla, eh, pero que sin embargo pues cumple, ¿no?
con el propósito de mejorar, ¿no?, la nutrición de las familias que habitan, ¿no?, en condiciones rurales muy, muy separadas, ¿no?, muy distantes de, de las principales zonas de producción o comercialización. Entonces, INTA María tiene el mismo comportamiento, el mismo uso que, perdón, INTA Dorada tiene el mismo comportamiento que INTA Amarilla. Al final, una variedad biofortificada que se está haciendo uso para la transformación de harina y o almidón, ¿no?, según el propósito, ¿no?, del productor, ¿no? Intarrama, ¿no?, es una variedad de ciclo intermedio. Se estuvo trabajando al lado del Caribe Sur, principalmente. Tuvo buena aceptación y de ese modo, pues, logró, pues, producirse y reproducirse en esa zona, pero que hoy en día, pues, si vamos a buscar Interrama, está difícil encontrarla, más por lo que los productores están sembrando, generalmente Intaperla, ¿no? Pero las cualidades de Intarrama, ¿no?, es que es una variedad altamente productiva bajo esas condiciones del Caribe Sur, ¿no?, o del Caribe Norte, Independencia. Los rendimientos bajo esas zonas, bajo esas condiciones de suelos marginales, ¿no?, en términos de fertilidad, ella andaba cerca de los 400, 500 quintales por manzana, ¿no? Su desventaja, tal vez por mencionar alguna, es que sí era apetecida por insectos chupadores, transmisores de virus, y que a pesar, pues, de su afectación, de su afectación, el insecto a la planta, no tenía, pues, un efecto bastante significativo en el rendimiento, pero sí era muy susceptible o muy apetecida por estos tipos de insectos plagas, ¿no? Su ciclo intermedio, 10 meses, y está lista de cosecha, ¿no? La forma de la raíz cilíndrica y la altura, pues, cerca de los 2 metros de altura. INTA Nicaragua, ¿no?, una variedad que se generó, que se desarrolló, ¿no?, también se desarrolla o se puede producir para producción de harina y almidón. Es decir, es una variedad que está destinada, ¿no?, para la producción de harina y o almidón, ¿no? Dentro de sus ventajas, por así decirlo, es que la raíz es de pulpa blanca, es una raíz blanca. Su ciclo anda cerca de los 10 meses, ¿no? La altura, pues sí, cerca de 1.5 a los 2 metros de altura, ¿no? Los rendimientos son muy altos y ascienden dentro de los 400, 500 para ser un poco prudente, pero que bajo buenas condiciones de manejo ella puede expresar más allá de los 500 quintales por manzana. Esta variedad, su principal uso, como les decía, es para la producción de harina y almidón, pero que si se compara con otras variedades, con estas características, pues se prefiere, ¿no? Por ejemplo, INTA Amarilla, INTA Todolar, etcétera, etcétera. Hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad de presentar INTA Harinera. También es una variedad biofortificada, introducida al CIA Colombia. A los 10 meses está lista. Es muy productiva, rinde de los 500 quintales, 400, 500 quintales para arriba, bajo condiciones de manejo adecuado, y pues ha tenido una aceptación. Es una variedad que es muy resistente, muy tolerante a plagas y enfermedades, a sequía, y que pues nosotros hemos visto, ¿no?, en INTA Harinera una alternativa, ¿no?, para la producción, en este caso también de harina y almidón. Sin dejar de mencionarles que es un material biofortificado que cumple con esto de la seguridad alimentaria
y nutricional para las familias que habitan en las zonas rurales muy alejadas, ¿no? Eh, Nosotros estamos en procesos de evaluación en cuanto a la harina y almidón, pero que sí sabemos pues que tiene un buen comportamiento en términos productivos y esto pues va a conllevar, esperamos que así sea, en que por lo menos se iguale, ¿no? Con Inta Reina, que es una de las también de las variedades principales para la producción de harina y almidón. Esta INTA forrajera nutritiva es un material de porte recto, altura de más o menos de arriba de los 2 metros, de 2 a 2 metros para arriba, y eso pues facilita, ¿no?, las condiciones de extraer, ¿no?, o producir mayor número de estacas o semillas por vareta, ¿no? Um, Su pulpa es blanca, con una tonalidad bastante amarilla, más que todo, y su ciclo anda alrededor de los 10 meses, ¿no? Y vimos también en la forrajera nutritiva una característica bastante particular en Intarreina, que es la agresividad con la que se desarrolla el follaje, ¿no? Entonces, se hicieron algunas pruebas y sí observábamos que en términos de 15 a 20 días ya comenzaban a regenerarse el follaje y pues de ese modo pues logramos darnos cuenta que sí podría ser utilizada para la producción de forraje y generar pues alimento en época seca para los animales. Bien, por acá termina mi presentación. Dejo al siguiente compañero y una tercera intervención sobre las principales prácticas e innovaciones en el cultivo de yuca. Gracias por su atención.
Buenos días, compañeras, compañeros, participantes. Mi nombre es Moisés Espinosa. Soy presidente de la Cooperativa Agroindustrial Nicaragua, RL, la cual se encuentra en Masaya. Nosotros estamos especializados en el cultivo y transformación de la yuca. Atendemos en primera línea a la industria de embutido de Nicaragua, con fécula de yuca, ¿verdad? Y pues en este caso se me invitó para que expusiera, diera, compartiera, ¿verdad? La experiencia nuestra en el tema de la yuca como un alimento alternativo y como generador de ingresos, ¿verdad? Entonces, vamos a, voy a proceder entonces a hablar sobre nuestra experiencia. Sí. Ok. Nosotros estamos trabajando con el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y otras instituciones del Estado desde el año 2007, ¿verdad? Esto fue con la introducción de variedades de yuca de alto rendimiento. Nosotros hemos participado en varios proyectos desde que ha sido la validación de estas variedades en nuestra zona, ¿verdad? Estoy refiriéndome al departamento de Masaya, Granada y parte de Managua, ¿no? Porque tiene que ver Tipitapa, ese sector donde también se cultiva yuca. Hemos participado en la validación de variedades para ver cuáles han sido las que más se adaptan a nuestras condiciones climatológicas y también las que son más aceptadas por la gente. Por un lado, y por lo otro, para lo que son las mejores variedades también para la transformación. Aunque toda la yuca, pues nosotros estamos claros que todas contienen almidón, pero hay unas que pueden contener más que otras y ahí es donde nosotros hemos estado trabajando desde el 2007 hasta esta parte con la delegación Masaya. De la experiencia, bueno, de lo que hemos siempre, la importancia del cultivo de la yuca para nosotros está clara. Nosotros como Masaya, pues, se nos identifica como los come yuca, ¿no? Es muy importante dentro del sistema de producción nuestra, ¿verdad? Todos los productores de Masaya, que somos por lo general pequeños productores de media, dos, tres manzanas, cuatro manzanas máximo, pues siempre cultivamos yuca. La yuca, como sabemos, pues es un producto básico, además del arroz, el trigo y el maíz. La yuca también ocupa un cuarto lugar y con una ventaja que nosotros sabemos, manejamos de que la yuca es un carbohidrato de que se desdobla más lento que el trigo que contiene gluten y es dañino para la salud, que el arroz y el maíz. Lo que nos lleva a la conclusión de que la yuca pues es un alimento de que un consumo moderado no afecta a la salud, porque sabemos que los carbohidratos, harinas refinadas, pues contribuyen al desarrollo de la obesidad y de otras enfermedades, ¿verdad? Y también abordamos pues el tema de salud por eso, y de ahí de que nosotros miramos la yuca como un carbohidrato más sostenible dentro del consumo para la población en general. Nosotros hemos trabajado la yuca en el tema pues para el consumo humano y el consumo animal, porque los residuos que nos quedan, por ejemplo, en la transformación de la yuca, son aprovechados en un 100% para la alimentación animal, la fibra, por ejemplo, y que contiene también almidón. Nosotros atendemos, por ejemplo, a ganaderos y porcicultores de Huigalpa, en la parte de Chontales, y que vienen de Huaco, de León y de aquí de la zona también, ¿verdad? Como le decía, nosotros nos llaman los comeyucas, pues los masayas nos caracterizamos por eso, pero en el mundo este producto es consumido pues por más de 1.000 millones de personas, es decir, de que de cada 7 personas que existen en el planeta, uno por lo menos consume la yuca de forma directa. Aunque nosotros, como le decía también anteriormente, la estamos utilizando con la industria de embutidos, de manera que el que come embutido tiene que saber que también ahí va una porción de yuca como fécula, ¿verdad? La producción
local, y eso también tiene que ver se puede ver en el incremento de la población aquí en Masaya. Se ha incrementado también. Hemos visto o hay experiencia, se han establecido dos empresas grandes. Nicaragua fue la primera, somos los pioneros, ya llevamos desde el 2007 hasta esta parte trabajando intensivamente con el tema de la yuca. Después del 2012 a esta parte, pues también se estableció Opportunity International, y de hace 3 4 años para acá se estableció otra empresa en León que se han especializado en la exportación. Nosotros hemos estado más con la atención a la demanda local, ¿verdad? Pero eso ha implicado de que se tiene que aumentar la producción y la productividad de yuca, es un requerimiento, ¿verdad? De ahí de que también las estadísticas a nivel mundial reflejan lo mismo, ¿verdad? De que hay un incremento desde el año 2000 hasta esta parte de un 60%. En el caso nuestro, yo diría que incluso mayor, ¿no? Por el establecimiento de estas empresas. Entonces, no, la experiencia nuestra en el tema de la adaptabilidad agroecológica de la yuca, hemos visto aquí en Masaya particularmente, hemos trabajado con 7 variedades de yuca, dentro de esos 2 amarillas, o en la enriquecida con betacaroteno, que si bien explicaba el compañero, pues en el mercado tal vez no es muy demandada, ¿verdad? Para consumo fresco, pero sí son yucas de que, como en Nicaragua solo procesamos yuca dulce, ¿verdad? Nada de las amargas. Entonces son una de las que contienen más almidones, y de las que son de muy buen rendimiento, ¿verdad? Muy buen rendimiento. Los productores aquí, ellos cultivan la intaperla, pero también va esta intamarilla, porque son de alto rendimiento en cualquier terreno. Eso sí hemos visto, aunque casi no haya tierra, ella produce bien. Eh, la producción también se ha utilizado, además de que aprovechamos los residuos de la yuca, una vez procesada, que es la pulpa, diríamos, también estamos tratando de aprovechar el, el, los residuos de la hoja, la vareta, ¿verdad? Para el alimento animal, porque es algo que nosotros desechamos, pero realmente ahí es donde hay proteína, porque en la raíz pues tenemos los carbohidratos, pero arriba está la proteína. Y no es una práctica general, ¿verdad? Es algo particular, pero sí tenemos varios productores que han hecho muy buena experiencia, y es lo que estamos tratando nosotros, de que esa experiencia se multiplique, ¿verdad? De lo que posteriormente vamos a hablar sobre temas de alianza, porque es necesario esto, ¿verdad? Y nosotros pues hemos tenido ya experiencia en el uso de los residuos, o de el mismo uso de las varetas de yuca y la hoja para el consumo animal. Aquí en Masaya, en general, cuando nosotros empezamos el proyecto, realmente la productividad era bastante miserable, ¿no? Había rendimientos de hasta 150, 140, 160 quintales de yuca. Eh, Eso se ha ido transformando poco a poco. Hemos visto de que si se practica el término de la conservación de suelo, conservación de agua, si reforestamos por lo menos los alrededores, los perímetros, ¿verdad?, donde cultivamos yuca, los rendimientos se nos han incrementado hasta 360 quintales, ¿verdad?, de yuca. Por lo general, los promedios sí, de los productores que todavía no hacen esta práctica, pues andan por los 180 quintales. Productores que se han interesado por las variedades, pero igual siguen con sus prácticas antiguas, pueden llegar a los 240 quintales. Pero quienes realmente hemos acatado el plan, hemos adoptado el plan, ¿verdad?, integral, sí hemos logrado ya pasar a los 360, y sí ya hemos visto que la yuca pues es rentable, ¿verdad? Sobre el uso de la yuca, como decía en temas generales, de una forma, pues aquí en Masaya la hemos estado utilizando. Nosotros como en el 2009 y en el 2011 organizamos 2 ferias
para dar a conocer la yuca en cuanto al consumo fresco o de procesado también en el tema de panificable, por ejemplo. Nosotros aquí, junto con el INTA, que nos acompañó para la organización de esa feria, demostramos pues, que usando la yuca en un 10%, un 20%, hasta un 40% incluso de la harina, teníamos un pan, así es como le gusta a la gente, de trigo, ¿verdad? Con la ventaja sí que lleva mucho menos pues, gluten, que es perjudicial para la salud de cualquier ser humano. Nosotros aquí como Masaya también pues comemos en todo, tenemos en los vigorones, en los bajos, en los buñuelos, este, pero de ahí que también llamamos la atención, ¿no? De que esto debe ser con moderación, porque si no van a ver, vienen a Masaya, aquí vamos a encontrar unos cuantos panzoncitos, ¿verdad? Por lo mismo que cuando hay un consumo muy excesivo de los carbohidratos. Pero esto no solo referido a la yuca, también se puede decir, el que come mucho pan, es más dañino. Ahora se dan muchos casos de cáncer. Entonces sabemos que también el tema del consumo excesivo de los carbohidratos contribuye a que el cuerpo tenga estas condiciones, ¿verdad? De que en vez de oxidar el fermento. Entonces tiene que ver también con un estilo de vida, de manera que nosotros estamos clarísimos y hacemos el señalamiento que esto debe ser consumido moderadamente. Entonces, aquí pueden ver unas experiencias que hemos tenido, pueden ver ahí el pan que hemos hecho con el INTA, hemos elaborado, pan de yuca. Esto se han presentado en diferentes ferias, se hace la chicha de yuca, en los embutidos pueden ver porque ahí definitivamente va la yuca, ella se usa como un aglutinante y al mismo tiempo tiene ella la cualidad de que capta los sabores, los mantiene, ¿no?, en el producto, de manera de que ella es un sustituto excelente para el almidón de papa, porque es que se utilizaba y el almidón de papa es mucho más caro y viene de afuera, ¿no? Tiene que ser importado, mientras que la yuca la tenemos aquí, genera empleo porque nosotros mismos la procesamos y nosotros mismos la entregamos a la industria local que la obtiene a un precio mucho más asequible que la que viene importada, ¿verdad? Es una experiencia muy bonita. Eso en términos generales para el uso del consumo humano. En el tema de la alimentación animal, como le decía, hemos tenido la experiencia de que la vareta, la hoja y todo eso, pues, no se le va a entregar recién cortado al ganado porque eso contiene ácido, contiene tóxicos, ¿verdad? Si lo consume fresco. De manera que también esto es muy sencillo, pero hay que aplicarlo, ¿verdad? Porque si el ganado, dejamos que el ganado entre y se coma la hoja, por ejemplo, en un cultivo, pues se van a intoxicar. Y eso requiere de que se mantengan unas 3, 4 horas, se pongan a orear, hay que darle un poquito el sol y ya posteriormente se le puede entregar al ganado. Nosotros en el marco de colaboración con el INTA y el CIAP en Colombia, el Centro de Investigación de Agricultura Tropical, ¿verdad? Hemos tenido cursos, talleres, la participación en cómo aprovechar todo esto, toda esta parte de la yuca, ¿no? De que no hay ningún residuo. Y lo principal sí es pues, el cuidado que hay que tener, es decir, los productores debemos de saber cómo aprovechar al máximo esto, porque también se puede fermentar. Tuvimos una experiencia hemos tenido experiencias no solamente con gente de Colombia, de Brasil, de México, que han venido aquí a nuestro departamento, sino también de Cuba, de Costa Rica, hemos intercambiado experiencias. Ha sido muy enriquecedor eso de la experiencia y los conocimientos que se nos han transferido, que lamentablemente sí, como le digo, todavía se practica de forma particular y que deberíamos de llevar sí, a una práctica general para tener mejores resultados. La otra, bueno, esto con lo de la alimentación animal. En el uso industrial, como decía, estamos entregando a la industria de embutidos.
También se trabaja aquí se usa como pegamento para por ejemplo, las piñateras. Nosotros atendemos un buen grupo de compañeras piñateras y ellas muy contentas pues con el producto que lo tienen localmente disponible. Hemos elaborado harina integral, ¿verdad? La harina integral para consumo animal. Eh, es algo bastante selecto, pero pues no lo hacemos a gran escala, pero sí se ha integrado un poco. Eh, la, con lo del almidón, sí, todavía la particularidad está en que se usa en otra industria, pero es menor. Nosotros estamos entregando, por ejemplo, a quienes elaboran salsa, porque es un excelente espesante. Entonces, lo que producen Chile, también ellos nos compran. Los que producen raspados, los venden raspados, porque es un espesante para hacer el dulce que se le echa a los raspados. Entonces, ustedes pueden ver, el uso es bastante amplísimo. Y como les dije, no es tan dañino como, por ejemplo, consumirlo de trigo, que lo miramos por todas partes, ¿verdad? En las pastas, en todo, en los panes. Y ahora que está el problema de que hay un incremento brutal, ¿no? De la harina de trigo, porque viene de Europa y ahorita los conflictos que hay allá, por ejemplo, Ucrania, Rusia, en el sector ese donde se produce, son los más altamente productivos en temas de trigo, ¿verdad? Para pan. Entonces, de ahí que ahorita estamos viendo nosotros que hay un incremento fuerte, hay una alza fuerte en el tema de la harina de trigo, de manera de que es una oportunidad también para tal vez impulsar nosotros el tema de utilizar más los recursos locales. De manera de que existen propuestas de que se están trabajando incluso con el gobierno, como es la creación de alianzas, es decir, los privados, nosotros las cooperativas, los productores individuales, los productores organizados a veces individualmente así en las comunidades, pues debemos de buscar cómo crear alianzas entre nosotros, y también con el sector, con el gobierno, ¿no? Acercarnos a la INTA, por ejemplo, para trabajar más de cerca este tema, porque eh, esto tiene que ser organizado. Si nosotros queremos ver resultados, no podemos seguir haciendo lo mismo, tenemos que hacer algo diferente y mejor, ¿verdad? De manera de que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional nos ha apoyado desde el 2007 y este es el momento de aprovechar al máximo también en estos momentos sobre cómo formar la alianza, porque miramos la necesidad, así como está el contexto internacional, las pandemias, estas guerras que de un momento a otro se vuelve guerra realmente, ¿no? Pero ya en sí ya iniciaron esos conflictos, entonces nosotros tenemos que estar preparados para aprovechar lo que nosotros tenemos aquí, lo que producimos localmente y cómo generamos empleo, sin que eso nos siga afectando, porque ya la pandemia realmente nos ha afectado brutalmente, ¿no? Y los problemas que se han dado localmente. Entonces, como otro paso a dar, se ha planteado la estrategia de investigación y desarrollo. Esto es más en el tema de que necesitamos tener esa interacción nosotros con las instituciones del Estado que están competentes para ver el tema de la investigación y desarrollo de cultivos, y los productores que estamos dispuestos a continuar trabajando como lo hemos hecho desde el 2007, pero ya en vista de algo más estratégico, ¿verdad? Que nos genere fuentes de ingresos, ¿no? Tanto a los productores como a los procesadores, que garanticemos la comida, lo que requiere nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra comunidad. Y como les dije también, hay ya plantas establecidas que están exportando, es decir, están generando la divisa, ¿no? Dentro de eso sí, para que esto funcione, tiene que continuar el tema de la investigación y desarrollo. Lo otro, las estrategias de trabajo pues, que están propuestas y que nosotros estamos sintiendo con las visitas, pues, por ejemplo, de INTA a nuestros centros o a nuestros plantíos,
ese vínculo, la articulación que pueda haber entre las instituciones del Estado, los productores y nosotros, ¿verdad? Y los grupos de productores que hemos tenido siempre, que ahora le llaman HIT, los grupos de investigación e innovación. Con los grupos de productores, nosotros, como le dije, hay productores que sí llevan a la práctica todo lo que hemos tenido como conocimiento, como capacitaciones, como experiencias que nos han transmitido. Continuamos nosotros trabajando, la verdad, pero ahora se trata de impulsar eso a que se vuelva más masivo frente a todas estas dificultades que se nos están planteando, frente a todo el desafío que está teniendo nuestro país, con todo el cambio que está habiendo de gobernanza mundial, pudiéramos decir, ¿verdad? Entonces, ahí de que pues nosotros hacemos hincapié, voy a aprovechar para hacer también aquí una petición, digamos. Nosotros, como hemos tenido intercambio con gente del CIAT de Colombia, los especialistas, y sabemos que la yuca amarga para la industrialización, la agroindustrialización es muy buena por su rendimiento en raíces y en el tema de el contenido de almidón, que también se debería de insertar eso como tema, porque nosotros en el encuentro que hemos tenido, el CIAT planteó pues de que podrían también abastecernos con ese tipo de tecnología. Nosotros ahorita tenemos una buena gama, ¿verdad? Un buen abanico de variedades de yuca que se han trabajado muy bien. Dentro de ella, el compañero Victorino decía que pues ha sobresalido la perla, como le digo, porque a la gente le gusta por el color lila, ¿no? El bonito que tiene, y ella es suave, revienta muy bien. Pero también nosotros como agroindustrializadores necesitamos también de yuca que contengan más, más almidones. Y en este caso, pues son las yucas amargas, tal vez ahí con este planteamiento de alianza lo deberíamos ver. Me imagino que también la gente de León va a estar interesada en eso, la gente de Granada, donde están establecidas las plantas, y aquí en Masaya. Eh, lo único que comento, pues, lo que como experiencia, yo pienso que hubo una variedad amarga aquí en Nicaragua, porque hubo esta experiencia en Managua, un pequeño productor la tuvo, y la tuvieron en Nueva Guinea. Y en de Managua la desapareció porque los cerdos llegaron y comieron de la yuca, y como estaba, esa es muy rico en ácido cianhídrico, se le murieron los chanchitos, entonces él decidió matarlos. Y en Nueva Guinea, como ellos exportan para el mercado fresco, consumo fresco, pues yo creo que miraron de que no servía y no estábamos nosotros presentes para entrar en acción. Entonces, pero de vez en cuando nos ha venido yuca de que nos sorprende con la cantidad, me imagino que están mezcladas, ¿verdad? Con otras variedades, pero el contenido es alto, de manera de que sería con la lupa mirar eso y ver de qué manera pues, a los industrializadores se nos facilita una tecnología apropiada, porque como le digo, la yuca dulce tiene almidón. A nosotros, por ejemplo, el factor de conversión anda en 4.8, 5.2, ¿verdad? Es decir, para producir una tonelada de fécula tenemos que tener 4.8, 5.2 toneladas. Pero con estas variedades amargas, pues ahí están los estudios colombianos también, ¿verdad? Del CIAP, que es más rentable incluso, ¿verdad? Bueno, yo les agradezco su atención, compañeras, compañeros, y espero de que la exposición nuestra aquí de Masaya pues haya llenado en alguna medida la expectativa.
Continuando, ¿no? Y ya como último tema, está el tercero y último, que son las prácticas exitosas de pequeños agricultores, ¿no? En este sentido, pues, les mencionaba que algunas de ellas han sido realizadas en la finca de nuestros pequeños productores y que, pues, han gustado, ¿no? En alguna manera, ¿no? Muchas de estas prácticas están en procesos de investigación. Hemos hecho alianzas con universidades, hemos tenido buenos resultados con ellos y en ese sentido hemos desarrollado pues, mecanismos mutuos de investigación para pues, generar información y de esa forma contribuir, ¿no? A mejorar la productividad en el cultivo de yuca. Entonces, disculpen, el tema es prácticas exitosas de pequeños agricultores, ¿no? Como tercer tema. Y ven, este tercera intervención pues consiste en mencionar algunas herramientas, algunas prácticas, algunas innovaciones que de pronto se podrían adoptar o tomar en sus fincas, ¿no? Y ver de qué forma podrían resolverles alguna situación, ¿no? O alguna afectación o mejorar, pues, sobre todo, ¿no? Entonces, algunas están sustentadas, otras las hemos realizado nosotros y de esa forma, pues, compartir y conocer, ¿no? ¿Qué otras cosas, otras prácticas, qué otras innovaciones se hacen, tanto a nivel local, diferentes zonas, e incluso fuera de nuestro país, ¿no? Entonces, una de ellas que sí me interesó y considero que es importante que nuestros pequeños agricultores yuqueros al menos lo sepan, lo conozcan y estén claros en qué consiste, cómo se hace, pues es la injertación, que no se hace acá en Nicaragua, dado que no ha habido la necesidad actualmente, pero sin embargo en algunas zonas, como por ejemplo, sin ánimo de asustar a nadie, ¿no? En el lado del Caribe Sur sí existen algunas enfermedades que son asintomáticas y en ese sentido, pues esta práctica de la injertación para determinar, ¿no? Si existen o no enfermedades nos podrían servir, ¿no? Bueno, como todos sabemos, pues la injertación tiene como principio no transmitir directamente los nutrientes, ¿no? De una planta que ya está en estado avanzado de desarrollo a otra que pues queremos que iguale, ¿no? En etapa, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos un patrón y tenemos un injerto, ¿no? Esa es la utilidad, el principio, la naturaleza de la injertación, ¿no? Pero en el caso del cultivo de yuca, pues podríamos darle otro uso, ¿no? Que es el que les decía yo, de pronto sospechamos que nuestra principal variedad, la que nosotros nos quedamos y con esa vamos a terminar la producción, tiene algún síntoma no muy común o presenta alguna característica que ustedes consideran que está afectando tanto el desarrollo como la producción. Y en ese sentido, pues podríamos hacer uso de la técnica de injertación, ¿no? El cual que en palabras simples, sencillas, ¿no? Consiste qué sé yo, tener una estaquita de una variedad que sepamos, que estemos muy seguros que es una variedad sana, y la nuestra, pues que estemos al menos sospechando de que nuestra variedad está enferma o presenta algún síntoma no tan común, ¿no? Y entonces se injerta y de esa manera pues va a poder expresar si o no está enferma la planta, ¿no? La planta sana difícilmente vamos a asegurar con mucha certeza si está o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se sugiere que esta planta sana proceda al menos de un primer ciclo o un segundo ciclo a través de la técnica de cultivo de tejido o directamente de la técnica de cultivo de tejido. Eso lo podríamos hacer acá en INTA o de pronto asegurarnos pues que el primer ciclo o el segundo ciclo de ese material, de esa planta sana, esté libre de enfermedades o virus, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Necesitamos podría ser una gilet, ¿no?
parafina o plástico transparente, perfectamente. Bueno, ahí menciona una estaquita de una variedad muy particular. Sin embargo, pues le decía, ¿no? Que nuestra variedad podría ser una variedad que se multiplicó a través del cultivo de tejido o que ya sea en un ciclo anterior, esta haya procedido provenido de la técnica de cultivo de tejido y eso pues nos podría de pronto garantizar, ¿no? O por lo menos tener la confianza de que está sana totalmente. Y el esqueje o la estaquita que nosotros sospechamos, nuestra variedad, pues que sospechamos que está enferma. Um, bueno, al final lo que se hace es un corte, ¿no? de bisel transversal. Se unen ambas estaquitas, la que sospechamos que está enferma y una que está totalmente sana, y eso lo tenemos que tener muy claro, muy seguro de que esté sana. Y bueno, se amarra o se envuelve con teflón o con un plástico transparente, ¿no? Común y corriente, así de simple. Esto se deposita en algunos frascos, ya sean con agua o con sustrato, y lo que podríamos observar es que, por ejemplo, en la figura 4, ¿no? Si, bien, entendemos esto de la injertación sobre el patrón y el portainjerto, ¿no? En este caso el patrón es la planta que va a estar sana, ¿no? Y el portainjerto, es decir, lo que vamos a injertar nosotros es la que sospechamos. Entonces, si la plantita que sospechamos presenta, una vez injertada, ¿no? Presenta características de corrugación, características de deficiencia o amarillamiento en la planta, entonces podríamos nosotros eh, no asegurar, pero por lo menos sí tener la idea de que la planta pues está enferma, ¿no? En este momento dudamos de que sea, es decir, puede ser un hongo, una bacteria o un virus. Eh, Generalmente esta técnica, esta práctica se hace para virus y es por eso que se observa en las imágenes como un mosaico, un corrugamiento. Podríamos de pronto en zonas que se siembra mucho yuca y que hay una presión ahí de plagas bastante presencial, ¿no? Ahí, y que está haciendo alguna afectación, entonces podríamos nosotros hacer esta práctica, ¿no? Y de esa forma pues, determinar si o no está sana o enferma nuestra planta, ¿no? Bien. El uso de cámaras térmicas o cámaras húmedas es una práctica que nosotros la sugerimos a la hora de que vayamos a multiplicar de forma masiva vía mini estacas, de 2 estacas. De pronto nos encontramos con que nuestra variedad pues no tenemos mucha semilla y queremos aumentar el número de semillas, entonces en vez de 4 o 6 yemas, lo que hacemos es multiplicarla vía 2 yemas o mini estacas y comenzamos a hacer el sustrato del vivero y establecemos, ¿no? nuestro viverito con mini estacas de 2 yemas. Entonces, en este caso, las cámaras húmedas juegan un papel fundamental, importante, ¿no? Hemos observado que 100 de cada estaquita que se ponen en estas cámaras, más del 98%, 99%, para no decir el 100, ¿no? Prenden, ¿no? Es decir, logran brotar fácilmente, ¿no? Y eso no sucede así en el campo, ¿no? Si por darles una idea, si establecemos 10 estaquitas, al menos nos pueden fallar entre 3 y 4, ¿no? Ya sea daños mecánicos, simplemente daños físicos o mecánicos, o simplemente no brotó, ¿no? Entonces, las cámaras térmicas nos garantizan, ¿no? Que nuestra estaquita, nuestra plantita, una vez establecida, ya sea en vivero o ya directamente en campo, tenga un 100% de prendimiento, ¿no? Al menos un 99%. Quiere decir que de cada 10 que sembramos, al menos una nos va a afectar, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? En el sentido de que no vamos a tener muchas pérdidas de poblacional, ¿no? Entonces las cámaras térmicas, que consisten, ¿no? Puede ser tener un recipiente, una pana, una llanta de pronto, un balde, bandejas,
qué sé yo, o simplemente las bolsas, ¿no? Dentro, y poner allí dentro de esta bolsa los viveritos, ¿no? Las plantitas, ¿no? Una vez con sustrato y taparlos, ¿no? Sugerimos dejar un recipiente con agua ahí adentro para que este haga un efecto, le llamamos de invernadero, es decir, como va a estar cerrado allí adentro, se va a aumentar la temperatura, va a generar calor y el agua que esté ahí adentro va a comenzar a evaporarse, a tocar las paredes de la bolsa, el vapor de agua se va a precipitar y así sucesivamente, lo que nos va a garantizar que haya una humedad constante, ¿no? Y estas son las condiciones, altas temperaturas y altas humedad, son las condiciones necesarias para poder inducir a la brotación de nuestras yemas, ¿no? Por eso es la utilidad y de este modo, pues, les comparto esta herramienta, las cámaras térmicas o cámaras húmedas, ¿no? Que es bolsa de plástico transparente y algún recipiente, ¿no? En general. Los compañeros de la cooperativa de Nicaragua, me imagino que deben de dominar esta técnica o este método que es determinar, ¿no? Sin antes procesar los porcentajes de harina y almidón, ¿no? Entonces, básicamente, el método tiene su nombre técnico, por así decirlo, pero consiste, ¿no? En pesar, qué sé yo, 10 libras de yuca recién cosechadas en campo y sin seleccionar las mejores o las más. Es decir, no hacer ninguna selección, ¿no? Puede haber yuca buena, yuca mala, yuca grande, yuca pequeña, gruesa, delgada, etcétera, etcétera, al azar, ¿no? Y estas deben de pesar 10 libras, ¿no? Um, como decía en el paso 1, colgar la canastilla de malla metálica en el gancho y tarar, ¿no? Sí, se debe tarar, luego pesar las 10 libras, registrar el peso, ¿no? Y esto le vamos a decir, le vamos a llamar el peso fresco de las raíces en el aire, ¿no? Luego el siguiente o los siguientes pasos consisten en que esas raíces pesadas en el aire, que al final eran 10 libras, ¿no? Se van a pesar dentro del agua, ¿no? Y se va a registrar ese peso y a esto le vamos a llamar el peso fresco de las raíces en el agua, ¿no? Y generalmente, pues, por la naturaleza de las raíces, el peso fresco de las raíces dentro del agua oscilan entre 0.7, 0.8, 0.91, 1.1, 1.2, 1.3 y no excede más de los 2 o de los 3 libras, ¿no? Entonces, en el paso anterior decía el peso, peso fresco de las raíces en el aire, eran 10 libras, esas 10 libras las pesamos dentro del agua y nos da el peso fresco de las raíces en el agua. Hacemos uso de una formulita bastante sencilla, que es la división, ¿verdad?, del peso fresco de las raíces en el agua, es decir, las 10 libras, entre, ¿verdad?, el peso fresco de las raíces en el aire, perdón, las mismas 10 libras, y a eso le vamos a restar el peso fresco de las raíces en el agua, ¿no? Lo que nos dé va a ser adimensional, no va a tener ninguna unidad de medida, le vamos a llamar la gravedad específica, ¿no? Que al final ese es el nombre del método, ¿no? Gravedad específica o método gravimétrico, ¿no? Entonces, una vez que obtenemos la gravedad específica, el valor de la gravedad específica, vamos a hacer uso de la fórmula para determinar el porcentaje de materia seca, ¿no? Y esta va a ser igual al valor de la gravedad específica por 158.26 y a este producto le vamos a restar 142.5. Sencillo, ¿no? Estos números no lo vamos a memorizar, simplemente lo escribimos en un papel. Lo que sí vamos a determinar es la gravedad específica, ¿no? Que es, que le decía nuevamente, ¿no? El peso de las raíces en el aire, las 10 libras, entre el peso fresco de las raíces en el aire, las mismas 10 libras, y a eso le vamos a restar el peso fresco de las raíces en el agua. Bien, entonces obtuvimos el porcentaje de materia seca o harina a través de esta formulita, ¿no? Que pues ya está validada y las empresas como, me imagino, como Nicaragua y otras lo utilizan, ¿no?
Y para determinar el porcentaje de almidón, esta ya es más fácil. Entonces, es el porcentaje de materia seca, que es la que habíamos calculado anteriormente, y eso le vamos a multiplicar 0.875, ¿no? Que eso vendría siendo como el porcentaje de humedad de las raíces, ¿no? Es decir, el 20% se lo atribuimos a materia seca y un 80% le corresponde a la humedad en las raíces de yuca, ¿no? Entonces, está más sencilla la siguiente la segunda fórmula, la tercera fórmula, que es el porcentaje de almidón. Este va a ser igual, ¿verdad?, al porcentaje de materia seca, que es lo que obtuvimos anteriormente, por 0.875. Lo que nos debe hacer en términos porcentuales, ¿no? Bien, acá les presento un ejemplo para al final cómo llegar a determinar cuántos quintales o cuántas de almidón y cuántos quintales de harina podemos obtener, ¿no? Según las estimaciones de cosecha o lo que se haya cosechado, ¿no? Entonces, se pesó, bueno, cerca de las 10 libras en el aire, que eran 10 libras, y en el agua, pues, andaba a ser dentro de 0.44, ¿no? Que viene siendo próximo a una libra, ¿no? Si no mal estoy. Entonces, como les decía, ¿no? El peso fresco en las raíces en el aire, ¿no? Entre el mismo peso fresco en las raíces en el aire, ¿verdad? Menos el peso fresco de las raíces en el agua, dentro del agua, ¿no? Entonces, eso nos va a dar el peso gravimétrico a 1.16, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, este valor que está acá es el peso gravimétrico y vamos a determinar el porcentaje de materia seca. El porcentaje de materia seca va a ser igual, les decía, al peso gravimétrico menos 158 perdón, 158.26. Eso no lo memorizamos, simplemente lo escribimos. El producto de esto le restamos 142.5 y aquí tendríamos 41.5% por ciento de materia seca, ¿sí? Bien, determinamos el porcentaje de almidón, que va a ser igual al porcentaje de materia seca por 0.875, ¿no? Entonces, el porcentaje de materia seca, que les decía, 441.5 por 0.87 nos da 36.3% de almidón. Ahora, ¿qué pasa con estos porcentajes? 41.5. Lo que hacemos es que este valor lo vamos a multiplicar por el rendimiento estimado, es decir, que nosotros consideremos que vamos a obtener, o el que ya hemos cosechado, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Yo voy a cosechar, o coseché 200 quintales, ¿no? Este valor que está acá lo divido entre 100 y me da 0.415. Entonces, mis 200 quintales que coseché, lo multiplico por el porcentaje de materia seca, ¿verdad? Que en este caso, 41.5 dividido entre 100 toma el valor de 0.415. Eso al final me da 83 quintales de harina en una manzana, determinando el porcentaje de materia seca. En el caso del porcentaje de almidón, es la misma metodología, ¿no? Mis 200 quintales lo multiplico, ¿verdad?, por 36.3. Ese 36.3 lo divido entre 100 y toma el valor de 0.363. El producto de estos dos me da 72.6 quintales de almidón, ¿no? Entonces, de esta manera, sin procesarla, ¿verdad?, estimamos o nos aproximamos a la producción de harina y a la producción de almidón, ¿no? Una vez que ya sea estimemos el rendimiento o hayamos cosechado nuestra parcela, ¿no?, de producción. ¿Cuál es la utilidad? Considero yo, ¿no? Si estamos buscando, por ejemplo, variedades para la producción de harina y almidón, no sabemos si son potenciales para este propósito, entonces este método nos podría dar, ¿no?, las pautas de cuáles de estas variedades que estamos produciendo, podrían ser útiles a la hora de obtener
ya sea almidón o harina, ¿no? Entonces, les comparto esto y si se quiere detallar, pues en la sesión de preguntas, tal vez. Nosotros ya evaluamos de una manera preliminar, por así decirlo, no conclusiva, la herramienta arrancadora de yuca o cosechadora de yuca, ¿no? Esta herramienta la evaluamos, la medimos en diferentes condiciones de suelo, en franco-arenosos y franco-arcillosos, principalmente dos, con diferentes productores y haciendo uso de diferentes variedades, ¿no? Entonces descartamos la idea, ¿no?, de que la efectividad de la herramienta esté acondicionada al tipo de productor o esté acondicionada al tipo de variedad o esté acondicionada al tipo de suelo. Entonces, encontramos que efectivamente no toda la productividad de la herramienta se debe pues a ella específicamente, ¿no? Pusimos a los productores a cosechar con la herramienta y de forma manual, ¿no? Medimos el tiempo y los daños de las raíces, ¿no? Según las clases. Notamos que no se presentaban daños de raíces, ¿no? En ninguna de las variedades y en ninguna de las condiciones de suelo, ¿no? E incluso en la forma manual. Entonces, vimos que no era una variable relevante, simplemente medimos el tiempo que se tomaba el productor en arrancar una mata de yuca. Entonces, si no mal estoy, andaba en promedio entre de 4 a 8 segundos con la herramienta y de forma manual pues sobrepasaba los 10 segundos, 10, 16, 20 en dependencia. En el caso de los suelos franco-arcillosos que les decía, al lado de Tipitapa, ¿verdad? Sí, nos demorábamos bastante, ¿no? De forma manual, cosechando la planta de yuca, ¿no? Bien, una vez que nos dimos cuenta que sí, pues la herramienta es efectiva a la hora de reducir el tiempo, encontramos que con esta herramienta podríamos pasar de una cuadrilla de 20 días hombre a alrededor de 11 días hombre, dado que con en una manzana, ¿no? Con 3 días hombres haciendo uso de este implemento podríamos arrancar, ¿no? Una manzana de yuca, ¿no? Entonces, reducimos la carga laboral al momento de la cosecha en más del 50%, ¿no? Vimos su rentabilidad en ese sentido, hicimos algunas comparaciones, ¿no? Los costos de producción andaban en 15.000 de forma manual, pero con esto de la reducción de la carga laboral a la hora de la cosecha, notamos que había una diferencia de cerca de 3.000 córdobas, ¿no? Entonces, al final el costo andaba en 11.200 y con un rendimiento potencial, ¿no?, de cerca de los 400 quintales, notábamos que el factor de rentabilidad, ¿verdad?, era mayor con la herramienta que con la cosecha manual, ¿no? De ese modo, pues, esto ya son las pautas que podríamos nosotros continuar evaluando y validando la herramienta en otras condiciones, con otros productores, otras variedades, y de esa manera sustentar, ¿no?, o argumentar que la herramienta pues, nos puede contribuir a reducir principalmente los costos de producción, ¿no? Ese es el propósito de esta herramienta, ¿no? En cuanto a temas de manejo, estamos considerando, ¿no? Bien, permítanme. Sugerimos, ¿no?, que tener en cuenta o algunas consideraciones, ¿no?, a la hora de realizar la siembra, como por ejemplo conocer el historial del lote de producción, es muy importante porque sabemos que el cultivo de la yuca es extractora de nitrógeno, y donde han habido cultivos también demandantes de nitrógeno, pues es posible que tengamos una merma en la producción, ¿no? Entonces, hacer, qué sé yo, ya sea rotaciones de cultivos o sembrar algunas leguminosas y luego establecer parcelas de yuca, ¿no? Al final, pues debemos de conocer, ¿no?, nuestro historial de lote de producción, ¿no?
todos manejamos esto, que las pendientes deben de ser menores al 5%. Sabemos que el cultivo de yuca no le gusta el encharcamiento, y donde hay pendientes con mayores al 5% suelen haber encharcamiento. En ese sentido, pues esto va a afectar la producción. Por ello es que generalmente todos los productores, y es raro encontrarse con productores que están sembrando en zonas de laderas o con pendientes bastante pronunciadas, ¿no? Bien, de pronto, y no es tanto considerar el momento de la siembra, sino más bien la época de mayor comercialización, ¿no? Porque llega un momento en que en el mercado hay poca demanda y una mayor oferta, y entonces nuestra producción ya no va a tener el mismo impacto, ¿no? A la hora de generar ingresos, ¿no? Bueno, eso es lo que todos hacemos, y considerar, ¿no?, el consejo que nos daba el compañero de Nicaragua, ¿no?, sobre hacer algunas prácticas de conservación de suelo, establecer árboles, y entre otras, ¿no? Entonces, tomar esto en cuenta, que seguramente ya ha tenido buenas experiencias con estas prácticas, ¿no? Y de ese modo, pues también nosotros secundamos la idea de hacer un buen manejo del suelo, un buen uso del manejo del suelo, ¿no? En cuanto a las distancias de siembra, ¿verdad?, hay que considerar el propósito, y también hay que considerar las variedades, ¿no? Es decir, de pronto yo puedo tener un propósito para la comercialización de semillas de yuca, ¿no? Tengo interreina, qué sé yo, o interperla, interreina principalmente, ¿no? Y entonces podría acercar las distancias de siembra, ¿no? Porque lo que me interesa es vender la madera y no tanto la materia prima. Es una idea, ¿no? Las variedades también, por ejemplo, Intaperla es una variedad que ramifica. Acercar las distancias de siembra no funcionaría muy bien, dado que tendría a acamarse. Ya hemos tenido esa experiencia, por lo cual nos sugerimos acercar distancias con variedades que ramifican, sí hacerlo con variedades que no ramifican, según el propósito también, ¿no? En el caso de Intaperla, más bien sería lo contrario: aumentar las distancias de siembra contribuiría a mejorar el rendimiento, ¿no? En este caso, ¿no? Dado que es una variedad que ramifica, y estar cerca de una planta con la otra nos va a ocasionar problemas, ¿no? Acá está una propuesta de cómo ser más productivo, y jugando con las distancias de siembra, ¿no? Normalmente, en condiciones de pequeños productores, las distancias de siembra andan en 1 por 1, normalmente. En una manzana se tendría alrededor de 7.000, no, 8.000 plantas, ¿no? Una idea. Y un rendimiento que oscilaría, ¿no?, próximo a los 180 quintales, ¿no?, por manzana, ¿no?, haciendo uso de variedades locales, principalmente. Nuestra alternativa es, ¿verdad?, reducir entre plantas a 0.5 metros, es decir, 50 centímetros, y 0.8 o 80 centímetros entre surcos, ¿no? Esto hacerlo con una variedad que no ramifica, ¿no? Y en vez de una manzana, establecerlo en un área de 1.000 metros cuadrados, ¿no? Tendríamos alrededor de 2.500 plantas, ¿no? Este rendimiento sería así, con variedades que no ramifican y tecnologías o variedades que ha generado INTA, ¿no? Fácilmente esto podría darse con INTA reina, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, en menor área nos volvemos más productivos, ¿no?, considerando o jugando con las distancias de siembra. Algunos criterios para la selección de semilla de calidad. Esto estoy bastante claro que nuestros agricultores principalmente, ¿no?, de la zona de Masaya, uh, uh, ellos están bien apropiados de cuáles son esos criterios de cómo definir una semilla de calidad, ¿no? Entonces, antes de definir el objetivo, vuelvo nuevamente con estar claro cuál es el objetivo o el propósito de la siembra, ¿no? Podríamos establecer para producción local, comercialización de materia prima del mercado local, para exportar, para producir harina o almidón, para comercializar semillas, ¿no? Hay muchos propósitos que tiene la yuca, ¿no? Seleccionar la variedad que se ajuste a nuestro objetivo o propósito, estamos claros, ¿no? Para ello, antes nosotros tendríamos que
tener claro, ¿no? O conocer perfectamente cuáles son las características de nuestras variedades, ¿no? Viabilidad de la semilla, que está relacionada con la humedad y el porcentaje de brotación. También estoy claro que los productores conocen sobre este aspecto, ¿no? En la medida que picamos la madera y pronto aparece, le llamamos leche en la estaquita, entonces hay una buena viabilidad y el porcentaje de rendimiento es mayor, ¿no? La edad de la planta, pues generalmente nuestras variedades andan cerca de los 10 meses, son del ciclo intermedio. Algunas, a excepción de la perla, a los 5 o 6 meses está lista, y otras más tardías, pues que ah, ahorita no tengo claro qué mencionar, ¿no? Hacer una buena selección, ¿no? de la semilla, ¿no? Entonces, parte basal, parte media. Es decir, tendríamos, si una variedad que no ramifica, podríamos, a partir del suelo, dejar unos 20-30 centímetros y luego unos 20 centímetros de donde comienzan las yemas apicales, o donde están el cogollo, que también le llamamos. Entonces, dejar este segmento, este pedazo acá, y todo lo demás es considerado como semilla, ¿no? En caso de las que no ramifican, pues tomar el tallo principal, es aquel que está más grueso, menos inclinado, ¿verdad? Y no considerar las ramificaciones, ¿no? En ese sentido. Esto es muy importante, tomarlo en cuenta, dado que es a partir de acá, de donde seleccionamos la semilla, que se va a generar la variación en la producción, ¿no? Entonces ya está documentado, nosotros ya sabemos que toda aquella madera, aquellas estaquitas que se multiplican de la parte basal, ¿no? Tardan más en desarrollarse, uh, producen mejor. Podría ser, no el caso, a diferencia de aquellas que se multiplican en la parte de arriba, ¿no? Cerca del cogollo, ¿no? Las partes terminales. Estas no rinden como las que están en la parte basal. Generalmente no se desarrollan muy bien, y se producen a temprana, en un periodo más corto, ¿no? Su desarrollo de las raíces. Y entonces con esto, con esta variación, es que el rendimiento cambia, ¿no? A pesar de que se está clonando, este es el factor principal que incide en tener un rendimiento bastante variado, ¿no? Entonces, por ello es que hay que tomar en cuenta cuál es la parte que nosotros vamos a considerar como semilla a la hora de multiplicar nuestra variedad, ¿no? Continuando con los criterios, existe una relación, ¿no? Entre el corazoncito y la leña, ¿no? Que tiene que ser proporcional, ¿no? Dado que si hay mayor corazón, aquí tendríamos bastantes carbohidratos. Entonces esto, una vez en el suelo, podría llamar la atención de las plagas del suelo, ¿no? Si es lo contrario, si este es más pequeño, entonces tendríamos menos reservas de nutrientes y la yema se desarrollaría de una manera raquítica, ¿no? Bien. Por eso tiene que ser proporcional, ¿no? Si aquí es 1 centímetro, aquí tiene que ser 1 centímetro. Y eso se logra con la parte que les decía, donde vamos a seleccionar cuál es la parte de la planta que vamos a seleccionar como semilla, ¿no? Tener claro, ¿no? Que a partir del tercio medio, es decir, si esta planta que está aquí la dividimos en 3 partes, desde la hoja hasta la primera ramificación, la primera parte, de la ramificación a la mitad del tallo es la segunda ramificación, y de la mitad del tallo hasta a la base del suelo es la tercera ramificación, es decir, las 3 partes. De esta, la primera parte, vamos a coger la media de esta tercera parte, y de ahí pues comenzamos a cortar la semilla, ¿no? A cortar la madera, la vareta, perdón, y nos cortamos la ramificación, ¿no? Básicamente esta parte está entre los 20 o 30 centímetros a ras del suelo, ¿no? La forma de cortar la madera también tenemos que tener cuidado,
de manera que esto no nos permita daño en la yema, ¿no? Acá hay un ejemplo de los tamaños de las estacas, ¿no? Y esto va en dependencia de qué parte de la planta fue que se seleccionaron las estacas, ¿no? Generalmente se presentan estacas de 2 yemas. Yo considero que esta es un método bastante práctico a la hora de que no tengamos semillas y su rendimiento va a ser igual ante la planta madre, ¿no? Siempre y cuando hagamos una buena selección de semillas. Bueno, les presento, ¿no? Ya algún sustento en donde se ha evaluado cómo es el rendimiento de las estacas que se toman, de las que parten de la parte basal, de la parte media y la parte terminal, ¿no? Entonces, de la parte basal, les decía, ¿no? En donde hay mayor concentración de nutrientes, a pesar de que hay un desarrollo, un tiempo un poco más tardado en desarrollarse, sus rendimientos son los mejores, ¿no? De la parte media, pues no se diferencia mucho, por así decirlo, no se aleja mucho, y de la parte terminal sí, ¿no? En comparación con la parte basal, de esta parte es donde es a partir de aquí, de la parte terminal, es decir, donde está el cogollo para abajo, que se reducen los rendimientos. Una vez mezclado todas estas estacas, ¿no? De la parte basal, de la parte media y de la terminal mezcladas, se genera la variación y vamos incrementando el número de madera, de vareta, que se toman o que se producen a partir de esta parte. Por ende, también vamos a ir incrementando esta expresión, ¿no? Este rendimiento. Y de esa forma, pues, generamos variación, ¿no? Un rendimiento bastante no uniforme, ¿no? Entonces, para mantener esto, lo primero que debemos de hacer es hacer selección de esta parte, de la parte basal y de la parte media. Obviar esta parte. Si queremos mejorar el rendimiento en este sentido, ¿no? Los métodos de siembra y algunas variables, ¿no? Tomar en cuenta la profundidad y la longitud de la estaca, ¿no? No aterrar mucho la estaca, ¿no? Nos sugieren 5 o 8 centímetros de profundidad. 5, yo me quedaría con 3 a 5 centímetros, ¿no? La longitud de la estaca también, bueno, basta que contenga la estaca 4 o 6 yemas como para hacer el corte, ¿no? La posición de la estaca, este es un trabajo que estamos haciendo en alianza con la Facultad de Tecnología de la Construcción de la Universidad Nacional de Ingeniería, en donde tenemos 3 variedades y medimos diferentes posiciones de la estaca, ¿no? Ya sea de una forma diagonal, ¿verdad? En una forma vertical y una forma horizontal totalmente. Ya hemos cosechado y estamos en proceso de generación de información para ver cómo es el comportamiento del rendimiento y si este está sujeto a la posición de la estaca o si está sujeto a la variedad o es independiente el rendimiento, ¿no? Según los tratamientos que se están evaluando, ¿no? Entonces, pero sí sabemos de manera general, ¿no? Que en condiciones de suelo pesado, generalmente se siembra de esta manera, perdón, en suelos pesados, en la forma diagonal. Esto facilita el rendimiento, ¿no? Y se sugiere que en condiciones de suelo arenoso, a sembrarlo de esta forma, dado que en otro tipo de suelo esto se amarra muy bien y a la hora de cosechar cuesta bastante esfuerzo poder arrancar la planta, ¿no? De esta manera. Habíamos hablado sobre el espaciamiento entre plantas, ¿no? Les decía que esto en dependencia de la variedad y el propósito. Aquí hay una información a cómo se comporta la distancia entre surcos, ¿verdad? A 1.5, a 2 metros y a 2.5. Y se observó que a 2 metros pues, se obtuvieron básicamente cerca de 40 kilogramos de raíz por hectárea, ¿no? Perdón, 22.000. Estamos hablando de cerca de unos 200, 300 quintales, ¿no? Por manzana. Y a distancia entre plantas, a 0.8, un metro y 1.2, se observó también que
a 1.2, es decir, en mayor espaciamiento, andábamos alrededor de cerca de los 300, 350 quintales por manzana, ¿no? ¿Qué es lo que se resume de todo esto? Que a mayor espaciamiento, tanto entre surco como entre planta, mayor va a ser el rendimiento, ¿no? Según la variedad, según el porte de este, ¿no? En el caso de la fertilización, nosotros lo que estamos haciendo hincapié es que al momento de la siembra todavía no tenemos el desarrollo de raíces, esto es después de los 15-20 días, es decir, podríamos hacer una primera aplicación a los 25-30 días después de la siembra, y lo que sugerimos es una formulación a base de fósforo, de 18, qué sé yo, puede ser 18-46-0, dado que el fósforo es un nutriente muy poco móvil en el suelo y que en esas primeras etapas de la plantita es lo que más demandan las raíces para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, una formulación con 18-46-0 o a base de fósforo, puede ser también triple 15, ¿no? Las dosis, eso se los debo, va en dependencia de tanto de la oferta del suelo y la demanda del cultivo, ¿no? Pero por lo menos sugerir, ¿no?, que el principal nutriente en estos primeros estadios o etapas es a base de fósforo, ¿no? Una formulación a base de fósforo, ¿no? Luego entre los 45 hasta los 60 días, ¿verdad? Nuevamente triple 15. Y pasado de los 2 meses, aplicar ya sea urea con muriato de potasio, ¿no? O de 0,60, ¿no? Estas podrían ser algunas de las formulaciones que nos servirían en el cultivo de yuca, ¿no? En los momentos, y las cantidades quedan en rojo porque tampoco se trata de receta, ¿no? Es importante considerar qué es lo que tenemos en el suelo y en base a la demanda de cultivo hacer nuestro programa de fertilización. Bien, por acá termina la presentación. Entiendo que ahora es momento de preguntas y respuestas.